Hoy quiero hablarte de una cosita que se esconde a plena vista, pero se esconde en una expresión que utilizamos constantemente. Y me refiero a cuando vemos a una maravillosa actriz, a un grandísimo actor, a una bailarina, a un cantante sobre el escenario que irradia, desprende esa luz, ese brillo, ese magnetismo que nos atrapa y pensamos qué arte tiene o qué presencia tiene esta actriz. Pero claro, la cuestión es que cuando decimos esto lo interpretamos como si esa presencia escénica fuese un superpoder, como si fuese un superton que tiene esta actriz, que se le ha sido otorgado, concedido, y que ni tú, ni yo, ni nadie de nosotros va a poder alcanzar jamás, ¿no? Y ahí el gran error del que quiero hablarte hoy, porque yo he podido comprobar, no una, no dos, no tres, muchísimas veces he visto algo que contradice absolutamente esto. Lo he visto con mis alumnas, lo he visto con mis alumnos en clases, en los talleres de teatro que imparto, de teatro consciente, pero estoy pensando ahora mismo sobre todo en un alumno en concreto, para el cual el primer día salir al escenario era imposible. Imposible hasta el punto de temblar, de entrar en pánico, de sentir que necesita escapar, que necesita salir de aquí, ¿no? Que necesita salir del escenario. Y ver a ese mismo alumno 2 días después caminar sobre el escenario con una luz, con una belleza, con un magnetismo, con una facilidad que parecen sobrenaturales. Pero no es que este alumno en cuestión de 2 días, se haya convertido en el mejor actor del mundo, ni mucho menos. La clave, el secreto de una transformación tan brutal está precisamente en esta frase con la que hemos abierto el vídeo. Entonces quiero que empecemos por ahí, que analicemos 3 segundos, que pensemos un poquito en el significado verdadero y real de la presencia escénica que tenía esa gran actriz. Presencia escénica, ¿qué nos está diciendo literalmente esta palabra? Que esa grandísima actriz tiene la capacidad de estar presente, capacidad de estar presente, escénica en el escenario. O sea, todo lo que está haciendo esa actriz para deslumbrar y atraparnos, todo entre comillas, es ser capaz de estar presente aquí y ahora, en ese caso, en el escenario. Al igual que el yogi entrena su capacidad para estar presente a través de la meditación o del yoga o del tai chi o del qigong o de la disciplina que desarrolle. Entonces, si ese yogi puede entrenar su presencia para meditar, tú y yo no podemos entrenar nuestra presencia sobre el escenario. Claro que podemos, pero es que además ocurre algo muy chulo cuando entrenamos nuestra presencia sobre el escenario jugando al teatro, y es que colateralmente entrenamos nuestra presencia en la vida y cada día nos sentimos más presentes en la vida, y al estar cada día más presentes en la vida comenzamos a estar cada día más presentes en el escenario y se forma un círculo virtuoso maravilloso. Pero volvamos a este alumno. Vale, este alumno, todo lo que tuvo que aprender y desarrollar es esa capacidad de estar presente, al igual que esta gran actriz, al igual que ese yogi. ¿Y cómo es posible que haya podido hacerlo en cuestión de 2 días, o de un día, o al instante incluso? Porque esto es algo que se puede activar al instante. Y es muy sencillo de entender. Y es que si yo le pidiese a este alumno que
nos deleitase tocando las variaciones Goldberg de Bach aquí sobre el escenario en un clavicémbalo o con un piano, pues tendría que aprender a tocar el clavicémbalo o el piano, a no ser que ya sepa, pero es una habilidad que tendría que desarrollar durante años de aprendizaje. O si yo le pido que nos pinte un maravilloso cuadro, pues tendrá que aprender a pintar, porque nadie, salvo algún erudito, nace pintor o nace pianista sabiendo ya la técnica. Pero todos, tú, yo y este alumno y absolutamente todos traemos de serie la capacidad para atender al momento, es decir, la capacidad de estar presentes. Todos, absolutamente todos, hemos podido alguna vez en nuestra vida concentrarnos en lo que estamos haciendo, en la lectura, en el trabajo, hemos podido atender. Entonces, ¿por qué? Y aquí la segunda cuestión, ¿por qué este alumno, que por cierto estaba sentado en clase con su presencia totalmente conectada a la clase, al aula, a lo que sus compañeros estaban haciendo sobre el escenario? ¿Por qué este alumno, en el momento de pisar él el escenario, esta presencia con la que estaba disfrutando de la clase, esta atención, se desmorona, se cae al suelo, se desvanece, desaparece y se esfuma tan fugazmente al instante? Pues la respuesta está en que este alumno y otros muchos se subió al escenario no solo, se subió acompañado por un fiel compañero de vida, por un fiel compañero de viaje que con su buena voluntad intenta salvarle la vida, pero en ese intento se la destroza constantemente. Ya sabes de quién estoy hablando, de ese ego salvador que busca, lucha por tu supervivencia y por la de este alumno. Y este ego salvador permitía a este alumno pisar el escenario con su cuerpo, pero en su faena por salvarle la vida, llevaba su mente de viaje hacia el futuro, llevaba su mente de viaje hacia un futuro muy cercano, de 2-3 segundos, para pensar en la siguiente palabra que tendría que decir y para pensar en cómo puedo decirla bien, y si la digo mal, y si me equivoco, y si me tropiezo y me caigo, y llevaba su mente de viaje al pasado cercano, a 2-3 segundos atrás, para preguntarle: ¿y lo que acabas de hacer ha estado bien? ¿Cómo lo habrán visto? Habrán pensado que soy un desastre, lo habré hecho fatal. Pero vamos al futuro de nuevo, y lo que voy a decir ahora tengo que hacerlo mejor, y de nuevo al pasado, pero es que ya lo he hecho fatal, ya no tiene remedio, y de nuevo al futuro, pero es que poder solucionarlo, tenemos que hacerlo todavía mucho mejor. Ay, si me caigo, y si me tropiezo, y si... Y en ese viaje constante es en el que vive nuestro alumno, tratando de jugar a algo imposible, que es jugar al presente viajando al futuro y al pasado. Entonces, claro, si queremos sacarle de ahí y con él sacar a todo el público, porque ocurre algo cuando estamos en esa espiral de catastrófica de miedo y pánico, y es que arrastramos al público con nosotros a ese lugar, porque el público, todos nosotros somos en el fondo muy empáticos, y cuando vemos a alguien sufrir, sufrimos, y si vemos a alguien sufrir sobre el escenario, eso se magnifica y todavía sufrimos más. Entonces, ¿qué podemos hacer para sacar a ese alumno y con él al público de ese pánico horrible, de ese viaje constante del futuro al pasado, del pasado al futuro? ¿Cómo lo sacamos de ahí? Claro, podríamos pensar, vale, estamos hablando de presencia escénica, de que tenemos que venir al presente, tendríamos que lograr que su mente venga al presente, porque su cuerpo ya está, eso es incuestionable, su cuerpo está sobre el escenario, pero su mente no. Entonces, ¿le podríamos pedir que regrese con su mente al presente? Un poco difícil, ¿no? Porque su mente es muy vaga, no muy vaga de perezosa, su mente es muy vaga de que no para de vagar, ¿no? De hecho, es demasiado poco perezosa, es demasiado trabajadora y no para de viajar para adelante, para atrás, al público, aquí, allá. Y en ese viajar es muy difícil que se detenga un segundo en el presente. Entonces, si la clave no está en la mente, la clave ¿dónde está? En lo que ya está en el escenario, en su cuerpo está la clave. Y esto es muy parecido a cuando a tu móvil se le acaba la batería y necesitas cargarlo. Madre mía, ¿qué está pasando ahí? No sé si lo oyes, pero vamos. Bueno, cuando a tu móvil se le acaba la batería,
no le pides, piensa en cargarte. Porque, vamos, o tienes un móvil ultra futurista que tiene esa capacidad, o de momento creo que eso no existe, ¿no? No, tú coges un cable o el MagSafe y... Uy, ya verás que esto sí me dicen algo. No. Coges tu cable, lo enchufas al móvil, lo enchufas a la pared y lo pones a cargar. Pues exactamente eso, tan sencillo y tan simple es lo que necesitamos hacer con este alumno para que salga de ese bucle y se conecte al presente. Porque todos, este alumno, tú y yo, todos venimos al mundo con 5 cables como los de tu móvil. Bueno, realmente tenemos muchos más que 5, pero quedémonos en los 5 famosos, principales y conocidos. Todos venimos al mundo con 5 conectores llamados sentidos. Y estos sentidos tienen el superpoder de sí o sí, pero tajantemente, sí o sí, conectarte, enchufarte al presente, al momento presente. Y esto no es algo que diga yo, es algo que ocurre así, que es una ley innata, ineludible de los sentidos, porque yo puedo, a través de mis sentidos, yo puedo aquí y ahora captar y oler el aroma de los árboles que me rodean en este hermoso lugar. Lo puedo respirar y percibir y captar el aroma de estos árboles. Yo puedo sentir en mi piel la brisa suave que corre ahora mismo aquí. Yo puedo sentir en mi piel, puedo sentir en mis ojos, en mis párpados. A ver, por aquí. Oh, qué gusto, qué guay. Yo puedo sentir en mis ojos el calor del sol sobre mi piel. Yo puedo escuchar algún pajarito, algún pajarillo así lejano, y puedo escuchar el ruido de los coches de la ciudad como muy a lo lejos. Yo puedo con mis sentidos percibir y captar todo esto que está ocurriendo aquí y ahora. Pero lo que no puedo, y me imagino que tú tampoco, y yo creo que casi nadie en el mundo podrá, y si hay alguien que pueda, que nos lo comente, nos lo deje en los comentarios. Yo creo que nadie, o al menos yo no soy capaz de, a través de mis sentidos físicos, oler el aroma de los árboles de ayer, ni puedo escuchar el sonido que hicieron los coches de la ciudad hace una semana, ni puedo escuchar el sonido de la sirena de ambulancia que pasará por esta ciudad mañana tampoco, ni puedo sentir el calor en mis ojos del sol de mañana. Es imposible. Los sentidos están maravillosamente condenados, anclados al presente. Están condenados a vivir sí o sí en el presente. Es un maravilloso regalo que quien nos haya construido nos ha dado para sí o sí vivir aquí ahora lo que hay. Estar sí o sí enchufados a la única verdad de lo que existe, que es lo que nos rodea. Entonces, todo lo que necesita nuestro alumno cuando sube al escenario y cuando su
colegi Egi, su colega Ego, le quiere llevar de viaje, quiere llevar a su mente de viaje. Todo lo que necesita, o al menos para empezar, es empezar a enchufar sus sentidos, es empezar a prestar atención no a su colegi, sino a sus enchufes, a sus cables, a esos cables que sí o sí le están conectando al momento presente. Y en ese momento en el que el alumno empieza a sentir el aire al mover sus brazos sobre el escenario, desplazarse, empieza a sentir el aire que cruza entre sus dedos y empieza a sentir el aire que entra por sus fosas nasales y a percibir el olor de ese espacio, y empieza a lanzar su mirada hacia el frente y empieza a mirar a sus compañeros sentados frente a él, empieza a mirar al público uno a uno, cara a cara, y empieza a escuchar, ya no solo desde ese sentido de la escucha auditiva, sino una escucha más profunda. Empieza a escuchar a cada uno de esos espectadores, de esos compañeros que le están mirando. Empieza a escuchar profundamente la vida que hay en cada uno de ellos, lo que están percibiendo, lo que están sintiendo. Ocurre algo increíble, que este alumno, sí o sí, al igual que sus sentidos, está condenado en ese instante a estar en absoluta presencia, a estar 100% conectado con el momento, a estar 100% conectado con el público, a estar 100% conectado con lo que aquí y ahora está ocurriendo. Y cuando este alumno se conecta en presencia absoluta al momento, ocurre algo todavía más maravilloso, y es que puede despreocuparse por eso que su ego quería, que era el lograr hacerlo bien, porque absolutamente todo lo que haga desde este lugar, todo, y no hay absolutamente nada que se escape a esta afirmación, todo lo que haga desde este lugar es genuinamente perfecto. Todo lo que haga desde esta presencia es perfecto. Y lo repito una vez más, todo lo que este alumno haga desde esta presencia es perfecto. Todo. Y en este todo incluyo todo. No importa si el alumno se equivoca, no importa si el alumno su lengua se tropieza y dice mal una palabra. No importa si sus pies se tropiezan y se caen. No es que no importe, es que diría algo más. Es que es maravilloso. Si el alumno se cae al suelo desde esa presencia absoluta, te aseguro, te puedo garantizar que el público lo agradece. Todo lo que ocurra inesperado será una pepita de oro, un tesoro al que agarrarnos, tanto como espectadores como alumno actor, porque nos traerá al momento presente, siempre y cuando este alumno continúe jugando con esa caída, con ese tropiezo, con lo que sea, desde esa presencia, no desde de nuevo ese coleguilla que le está diciendo, no, es que esto no tenía que haber ocurrido, no, es que ahora tienes que hacerlo de otra manera, no, es que ahora esto es lo que hay y lo que hay es perfecto. Y cambio de mano. Y en el momento en que el alumno esté conectado a ese presente, a ese momento, solo queda un pasito más para que el arte entre en acción. Y es que el arte no es un cuadro perfectamente pintado, colgado en el Reina Sofía, el arte no es una escultura perfectamente tallada, el arte no es un libro perfectamente escrito, todo eso está estupendo, pero todo eso son obras materiales, obras de arte, son obras del arte, son obras de un artista jugando con ese estado, con el arte. El arte no es más que este estado al que el alumno ya ha llegado, este mismo estado al que el yogi habría llegado a través de su meditación, o al que aquella grandísima actriz de la que hablamos al principio había llegado y con el cual nos había iluminado y irradiado todo el escenario, ¿no? El arte es este estado de absoluta presencia, pero con un elemento más, es este estado puesto al servicio de la expresión, puesto al servicio de
lo creativo, puesto al servicio de lo que comunicamos, creamos, jugamos, en definitiva, hacemos desde aquí, desde este estado. Entonces, todo lo que tiene que hacer este compañero, este alumno, es desde ahora, desde el aquí y el ahora, desde el momento en el que está, desde el lugar en el que está, empezar a jugar con lo que hay aquí y ahora. Y en ese juego todo lo que nazca será perfecto, como hemos dicho, porque todo lo que nazca será una maravillosa obra de arte. Y esto sería muy bonito. Bueno, si quieres entrenar todo esto, si quieres despertar tus sentidos, conectarlos ahí, enchufarlos bien al presente, jugar con ellos, despertar tu presencia en el escenario y en la vida, si quieres poner todo esto en marcha en ti, todo esto que ya tienes, que te recuerdo que no es algo que tengas que aprender, ya lo tienes, si lo quieres poner a funcionar, pues te dejo en el primer comentario un enlace muy chulo que te llevará a un lugar muy guay, con cositas que te gustarán para que todo esto empiece a moverse. Pero todo esto sería muy chulo si se terminase aquí, si dijésemos, pues enchufamos aquí nuestros cables, nuestros sentidos y ya el arte se pone a funcionar sin fin. Sería maravilloso, pero no es así, porque los sentidos solo son el primer elemento, son como la primera pieza de ese dominó de 1000 piezas que se pone en movimiento la primera y cae la siguiente y ya todo se pone en movimiento. Entonces los sentidos son esta primera pieza que pondrá en movimiento a las demás. Es como si intentases encender fuego con 2 piedras. No sé si lo has hecho alguna vez, yo lo he intentado. Si intentas encender fuego con 2 piedras al chocar las piedras, al golpear una con otra, saltan chispas. Pues estos sentidos puestos, enchufados al momento, al presente, a la sensación de lo que estamos viviendo, son estas chispas, son destellos de luz que nos conectan. Pero la clave está en que el fuego se encienda y que continúe encendido, ¿no? La clave está en que estos sentidos, además de conectarse, continúen conectados y el móvil continúe cargándose. De nada sirve enchufar el móvil y desenchufarlo, ¿no? Entonces, a veces resulta muy fácil, entre comillas, enchufar nuestros sentidos por un segundo, pero se vuelven a desenchufar, enchufarlos y se vuelven a desenchufar. La clave está en que ese fuego continúe vivo, latiendo, irradiando su llama durante al menos 2 horas de función. Y para que eso ocurra, entra en juego la siguiente ficha del dominó, a la cual a mí me gusta llamar con un término tan simple como movimiento. Pero de este movimiento yo creo que ya hablaremos en otro vídeo. Así que salud, mucho arte y hasta pronto.